Conversaciones. María Elena Ramírez. La pandemia en el Perú. Muerte, pero vida. Sí, incluso ellos en un inicio no tenían una buena estadística de los muertos, ¿recuerda? Y pidieron, fue más gente que pidió un sinceramiento, ¿no? Y ahí fue donde se triplicó, porque decían 20 muertos, 30 muertos, y si en un hospital nomás morían 25, que será en todo el Perú. Entonces no había, tal vez no querían asustar a la población, pero no había un sinceramiento, ¿no? Fueron los colegios profesionales que pidieron un sinceramiento del número de fallecidos, que por cierto en enfermeras fueron 171, que recuerden médicos fueron 500, y así, ¿no? Tuvimos muchos. Bueno, la política en nuestro país de verdad que muy triste, y lo vuelvo a decir, en épocas difíciles se dividieron, no solamente a nivel Congreso, Presidencia de la República, sino en otras instituciones también de salud, del ministerio, de colegios profesionales, ¿no? Faltó, yo diría, la solidaridad entre nosotros, crear el puente aéreo. Reaccionaron cuando querían priorizar, no querían traerle a los profesionales de la salud, ¿recuerda? Entonces hay políticos, no, todos iguales, no. O sea, un enfermero, un médico pudo haber salvado a varios, ¿no? Mire, único oncólogo que falleció en Amazonas. Un médico en emergencia es más valiosa que la vida de alguien. Todos somos valiosos, pero sentido común. Yo de verdad que ahora que estoy conversando con usted, recuerdo ahora que toco este tema, fue un enfermero de Puno que vino con su carro interprovincial y que vino a tocar la puerta de nuestro. Llegó y para que lo intuben, ¿no? O sea, tomó su carro interprovincial, un enfermero en primera línea de Puno, nunca me voy a olvidar, porque, y fue así que me contó la esposa, de verdad, tantos testimonios, ¿no? Recuerdo que la esposa llegó a conectarse con nosotros por medio del colegio de enfermeros, y la señora me decía que tenía una bebita de 3 meses, ¿no? Al final este enfermero falleció, ¿no? Llegó todo el viaje y llegó desaturando, ¿no? Entonces faltó eso, faltó un puente aéreo. Siempre hemos pedido mayor presupuesto en salud, siempre se ha pedido. El hospital de Coyique, que es uno de los comas, el segundo distrito más grande de Lima, había un proyecto de construir, es un hospital donde hay terreno para construir, pues un hospital 3-2. El proyecto ya estaba antes de la pandemia. Yo recuerdo que me alegré porque fue el proyecto, si no me equivoco, de Damner, que en paz descanse también, que falleció, y que hasta ahora ese proyecto no se ejecuta. Hay terreno botado. Ahí construyeron, cuando iba a comprar a la farmacia veía que también hicieron un hospital blanco, pero la gente ahí sí, en la vereda, en la pista, ahí llorando a sus muertos, en mototaxi sacándolos sus cadáveres, ¿no? Entonces fue, y ahí pues no les cubría todo, ¿no? Ellos tenían que comprar hasta sus propias, como le mencionaba, sus propias conexiones de oxígeno, ¿no? Y el oxígeno, ¿no? Y no solamente la falta de solidaridad o de repente los malos gestores, ¿no? Porque también fue la misma población, ¿no? Fueron, disculpe la expresión, fueron miserables. Vendían a 2.000 soles el balón de oxígeno. En la segunda ola por, el padrino de mis hermanos, un tío muy querido, como un tío lo queríamos, sus hijas tenían que pagar 5.000 soles, 5.000 soles por oxígeno, por balón de oxígeno diario. Es decir, hubo muchos peruanos que también aprovecharon de mucho dinero. Claro, ¿verdad? Aprovecharon del sufrimiento de los demás, ¿no? Cobraron eso, sobre todo la venta de oxígeno, fue lo más indignante para nosotros. Y bueno, y que nos hayan vendido la caja de mascarilla en un tiempo, tener un 3M en ese tiempo, es que no ingresaba. Fue como tener una cartera de Renzo Costa, así, 1.500, lo cuidaba en cajita, en su tupper, ¿no? Sí. Pero fueron tiempos que ahora son diferentes, ¿no? Ahora la institución abastece. Pero recuerdo que cuando yo puse eso, uno de los directivos me dijo, ¿dónde conseguiste, doctor? Yo me compré en la primera ola. Mira, yo estoy con esto, ¿no? El mismo gerente andaba con su mascarilla. Ellos también dieron lo que pudieron, ¿no? Porque yo veía, a pesar de ser el adulto mayor, nuestro gerente, 1 de la mañana en las emergencias, sí se nos acercaba a preguntar. En la primera hora yo lideré el grupo, estuve en coordinación y hablé con él cuáles eran las necesidades. Pero hubo un momento de ya estrés que se tuvo que salir a hacer el reclamo, la marcha. Salías y encontrabas prensa, entonces
era el momento de pedir, pero era la política, ¿no? Fue lo más triste, que en plena crisis estemos tan divididos, ¿no? Que después le sacaron fue... Mire, lo que le comento, ¿no? Este proyecto del hospital, hasta ahorita no lo hacen. Y ahora se ha sobrepoblado más el distrito. Y no hay, igual, uno va a emergencias de estos hospitales y también siguen colapsados, siguen haciendo cola, las personas siguen sufriendo. Ahora existen otro tipo ya pues, ¿no? De comorbilidades. Por la zona hay accidentes, ahora que tenemos la delincuencia. ¿No? A nivel general, no invierten en salud. De repente rescatar una pequeña cosa que te referiste, ¿no? Que puede haber quizá una mayoría de peruanos marcadamente desgraciados, ¿no? Que se aprovecharon del sufrimiento y del dolor, etcétera, ¿no? Pero también habría que decir, como lo has dicho también, que hubo una cantidad importante. ¿Cuántos? ¿En qué momento se manifestó? ¿En qué momentos? ¿O en qué días? ¿O en qué meses? No sé, pero peruanos que dieron su vida, ¿no? Ahí están las caras y los nombres de los médicos en el colegio médico, sí. En Miraflores. Enfermeros también. Enfermeros, enfermeras, el resto de, supongo que químicos farmacéuticos. Sí, todo el equipo de salud. Técnicos diversos. Del laboratorio que le mencioné. Que han estado ahí, que han muerto haciendo frente y que son verdaderos héroes, ¿no? Y me imagino que el esfuerzo que desde el civismo, aunque sea mentalmente en el propio domicilio de cada quien, hacer el esfuerzo periódicamente por recordar que sí hubo gente valiente, ¿no? Y no solo mercenarios o mercachifles de la sí, salud, de todas ¿no? maneras, sí. Me viene a la mente, por ejemplo, el proceso electoral del 21. ¿Qué mes sería? ¿Marzo, abril, mayo? El debate televisivo en que cada candidato a la presidencia ofrecía, debate, no sé, sí. Este politicastro que ofrecía camas Susi, etcétera, etcétera, ¿verdad? O tal o cual político, yo voy a ir en mi avión a hablar con Putin, o yo voy a hablar con Trump, o yo voy a traer toneladas de etcétera, etcétera, ¿verdad? Puro ofrecimiento, ¿no? De repente esta conversación la van a ver peruanos en 2030 o 2040, ¿no? Y de repente esta conversación la van a ver peruanos que todavía no nacen. ¿Cómo podría un peruano de 2050, 2060 pensar el Perú de 2020, 2021? ¿Cómo crees? ¿Qué edad tienes en este momento? 47. 47. De aquí a, no sé, 50 años, ¿cómo crees que un peruano que esté estudiando en el colegio, en cuarto de media, quinto de media, pueda pensar el Perú de 2021, de 2020? ¿Qué le dirías a un peruano que todavía no nace con respecto a lo que tú como enfermera viviste en ese hospital? Que inculquen valores, no solamente, a nivel global, ¿no? Valores de la honestidad, por lo que hemos mencionado, ¿no? Lealtad, compromiso con lo que uno hace, que es una habilidad que uno tiene, que se compromete con la causa, ¿no? Compromiso, vocación de servicio, ¿no? Y no hacer porque alguien te dice yo quiero que tú seas médico, quiero que seas abogado, no, tienes que hacer las cosas por vocación, ¿no? Y que esta pandemia pues nos haya dado una lección de que no debe existir en el Perú la corrupción, porque hubo corrupción no solo por lo que hemos conversado, ¿no? Por los sobrecostos, fue un tipo de corrupción, ¿no? Los sobrecostos, porque ¿de dónde ellos conseguían el oxígeno si no había ni para, a veces en los propios hospitales pequeños, ¿no? Corrupción, que se inculquen de valores,
que esto no se vuelva a repetir, que no haya divisionismo en nuestro país, que fue lo peor que pasó. Cuando más lo necesitábamos, los políticos estaban divididos, que den la oportunidad de hacer gestiones a los que están en el campo clínico. Nosotros, los enfermeros, bueno, emergencistas, hemos sido el primer impacto de la pandemia. Seamos reconocidos como especialistas, tanto, o sea, los profesionales de salud ser reconocidos no como un equipo, que todos hacemos por un bien común, ¿no? Eso que pues nosotros representamos la mayor fuerza laboral en una institución de salud. Aproximadamente el 68% en una institución de salud es enfermero. Y solo el 17% de los que estamos en el lugar donde suceden los hechos ocupa cargos jefaturales o están en gestión. Y para estar en gestión uno tiene que estar en el campo para conocer las necesidades. Y solamente los enfermeros, solamente de nosotros, la mayor fuerza laboral, según Sánchez en el 2020 menciona que el 17% de enfermeros cubren ¿no? Quizás es el momento también decirle a las futuras enfermeras que también hagan formación en gestión, porque desde la cabeza, liderar para poder nosotros pues cumplir con una buena calidad de atención, 24 horas al día, y no nos consideran que somos los que más estamos. Sí, las enfermeras tienen una mayor cantidad de horas al día de convivir con el paciente, ¿verdad? El médico no, solo ve la historia y... Por horas también, es gran parte de nuestro equipo, pero una cosa... también no hay un reconocimiento, siempre el médico y la enfermera que están las 24 horas. En pandemia el médico falleció, la enfermera, la cama UCI para la enfermera. Dijiste hace ya varios minutos que solo un 30% del volumen de enfermeras son especialistas. Una especialidad. Sí, eso lo dijo en el mes de noviembre la decana del Colegio de Enfermeros, ¿no? Hubo un congreso internacional en la cual pude participar porque me llamó la atención del tema y fue muy emotivo para mí porque empezaron a pasar las fotos de lo que habíamos vivido en pandemia. Y justamente cuando hay estos congresos van las alumnas del pregrado, son las que están a estos congresos, y todas las que estaban a mi costado eran enfermeras jóvenes, recién serumistas, que no habían estado en primera línea, ¿no? Y de verdad lo menciono porque fue un momento de recordar, así como ahora me he vuelto a recordar después de tanto tiempo de repente. Y cuando empezaron a pasar las fotos y empezaron a tocar un violín en memoria a las enfermeras caídas de pandemia, de verdad que fue... yo me puse ahí a llorar, de verdad. Porque somos personas que atendemos personas. No es que hayamos quedado uno depresiva sino que son sentimientos. Nosotros también vivimos lo que las personas han sufrido, ¿no? Y la jovencita encostada me decía, señorita, ¿está bien? Sí, estoy bien. Me dice, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Le dije, ¿quiere algo? ¿Agua? No, estoy tranquila. Digo, solamente que me ha emocionado recordar esos momentos que yo he sido primera línea. Ah, sí, me dijo, sí. Y después tuve algo de conversación con ellas, ¿no? Vocación, compromiso y algunas cosas que pude transmitir, ¿no? Con ellas. Solo una cosa, y es así. Solo una cosa muy pequeña. Referiste que los peruanos entiendan que el servicio de salud supone no un médico o una enfermera, sino un equipo. Y eso me recordó algo que fue polémico en su momento, en los primeros meses, abril, mayo, junio, julio, y es que y sobre todo creo que en junio, julio, cuando asumió de 2020 Massetti, porque la figura que se usaba era estamos en guerra, y algunos críticos, sociólogos, qué sé yo, decían no es una guerra porque no hay un enemigo, ¿no? Y la figura de guerra es una mala figura. Tal vez en que pueda. Digamos, y en ese sentido el servicio de salud no es un ejército. Pero ellos no se entienden así, que ustedes son ejércitos, son... Pero es una mala figura, por lo que yo puedo entender, ¿verdad? En inicios, bueno, nosotros ya estábamos ahí con toda la euforia de que queríamos salvar, ¿no?
En ese tiempo éramos los héroes, ¿no? Del Bicentenario, nos aplaudían a las 8 de la noche, todo. Sí, puede ser una guerra viral, dije, puede ser una guerra viral, pero no como un ejército, porque también somos humanos, nosotros lo hemos mandado, o sea, hemos atendido, hemos hecho todo lo posible. Digamos, hemos dado la atención. El objetivo es salvar vidas. El objetivo fue salvar vidas. En una guerra. El objetivo de una guerra es aniquilar. El término de repente no. Era una lucha contra el enemigo invisible. Claro, porque son muy distintas, aunque parezcan similares, las palabras lucha y guerra, ¿no? Pues lucha es el ahínco, lo que tú pones, el esfuerzo de salvar, ¿no? Con una estrategia que es absolutamente distinta de una guerra. Ya hay que pronar al paciente, sí, la pronación, después llegaban cosas que íbamos mejorando, ¿no? Mira, ahora dicen que hay que pronar más días al paciente, y se pronaba más tiempo al paciente y respondían. Y era también una alegría. Ahí tengo fotos de muchas personas que han sobrevivido también a esta pandemia. Así los que se fueron, recuerdo también cada vez que me encuentro, a veces ahora, que en vez de marzo, bueno, ya mucho. Mira, ¿te recuerdas hace 4 años? Me encontré hace poco con un médico que no era especialista ni emergencista, pero era oncólogo. Y estuve en primera línea. Me encontré con otras colegas que no sabían que eran vulnerables. Brandon era diabético y no sabía, hasta que terminando ya la segunda ola, después de haber dado todo, cayó y se dio cuenta que era diabético. O sea, ha habido muchas personas que han dado mucho, personas que desaturaban, por ejemplo el doctor Hugo, Víctor, Cuba, el doctor Palacios. Me acuerdo que cuando estaba hospitalizado, al costado tenía yo también a mi familiar, y él le di agua. Nunca me voy a olvidar la forma como tomó agua cuando tenía COVID. Atendían, toma, le decía, terminaban de intubar y ahora te puedo saturar a ti, post-COVID, y desaturaban todavía, ¿no? Entonces, han dado mucho, tanto enfermeros como médicos, técnicos, laboratoristas, ¿no? Esta amiga que falleció, que fue una triste historia, que vi con ella también todo el proceso, murió su mamá, luego ella, su hermano. Fue una historia muy triste. Laboratoristas, el arquitecto que construyó los hospitales blancos, falleció también, ¿no? Que siempre estaba ahí. Los que abastecían el oxígeno, ese personal, el ingeniero Edwin, ¿no? Tuve una conversación con él, le dije, ¿por qué movieron a la estatua de Florencia Nightingale? Fue por algo, le dije, fue por algo, porque pusieron ese abastecedor de oxígeno, oxígeno criogénico que se llama. Fue más grande, y gracias a eso hemos respondido a la pandemia. Sí, me dijo el licenciado. Y yo veía que ponían tubos, veían tubos, o sea, el oxígeno abastecía, ¿no? Fue estratégico, ponían así los por el techo y el paciente recibía la atención. O sea, dimos todo lo que pudimos. Ellos hicieron lo posible. Creatividad, mucha creatividad en el humano. Él fue creativo porque también él fue apoyar al Sabogal, a otros hospitales, ¿no? Iban a apoyar. Entonces, en el equipo de salud se vio mucha solidaridad. De repente, lo que se podría decir de todo lo que hemos hablado, o de todo lo que tú has contado, descrito, narrado, es que a pesar de que hay muchos peruanos miserables que se aprovecharon de una manera perversa, haciendo ganancia con importaciones, o los políticos haciendo ofrecimientos vanos, etcétera, etcétera, hubo médicos que murieron y otros que sobrevivieron, y enfermeras que murieron y otras que sobrevivieron y que se contagiaron y que sufrieron, y de repente esa es la razón por la cual me parecía pertinente tener esta pequeña conversación contigo. Y curioso, ¿no? Porque estamos, ¿qué día? En el mes, justo 17, 15 de marzo. 4 años de cuando esto empezó. Parecía una desgracia, el apocalipsis, pero supongo que la mayoría sobrevivió, y ya incluso luego de 4 años cumplidos casi ni se recuerda, ¿no? Hay que hacer cierto esfuerzo para recordarlo. Lecciones aprendidas. Y eso es lo que... Es lo importante, rescatar qué hemos aprendido en esta pandemia y qué no se debe repetir. Sí. Y de repente, como una pequeña ofrenda a esta entrevista, para que pueda ser eventualmente vista por cualquier peruano y sepa qué fue lo que pasó, de acuerdo al testimonio tuyo como enfermera, María Elena
Ramírez, te agradezco muchísimo esta conversación. Usted también, bueno, he podido recordar y también algunos momentos que ya había pasado, ¿no? Espero que esto ya no vuelva, más que juzgar, lecciones aprendidas. Eso es. Gracias.